La vida cristiana es bastante paradójica. Una paradoja para los niños, sobre todo, es una aparente contradicción. Y la vida cristiana es paradójica. Por un lado, nosotros sabemos que la salvación depende enteramente de Cristo, no depende de nuestro desempeño, no depende de nuestra obediencia a la ley moral de Dios. Pero por el otro lado, la Biblia también nos enseña que nosotros somos responsables de luchar contra el pecado. Nosotros somos responsables de hacer uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para ser cada vez más semejantes al Señor. Así que estamos en paz con Dios, pero envueltos en una guerra. ¿Se dan cuenta? Estamos en paz con Dios, estamos en el campo de batalla. Una guerra espiritual que solo termina con la muerte. Alguien decía, solo podremos librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. El problema es que no todos los cristianos saben manejar en una forma adecuada la tensión que eso produce y tienden a irse a los extremos. Algunos enfatizan la gracia de Dios en Cristo como si los creyentes no tengamos ninguna responsabilidad en nuestro propio crecimiento en gracia, en nuestra lucha contra el pecado. Otros prefieren sobreenfatizar nuestra responsabilidad y no hablar tanto de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor, no sea que terminemos promoviendo un cristianismo fácil y superficial. Pero lo cierto es, mis hermanos, que tratar de escoger entre estos dos aspectos de la vida cristiana es como decidir de cuál de las dos alas del avión podemos desprendernos en pleno vuelo, del ala izquierda o del ala derecha. ¿Cuál sería tu decisión? Hay un problema, tenemos que prescindir de un ala. Estamos a 30,000 pies de altura. ¿Cuál prefieren, la de la derecha o la de la izquierda? Mira, da lo mismo porque si sacas un ala del avión te vas a estrellar igualito. El avión no puede volar si no tiene las dos alas. Y lo mismo podemos decir de la vida cristiana, como veremos en esta mañana en el texto que vamos a estudiar en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vi que algunos estaban ya recitando el texto de memoria. Este es un texto tan familiar para los creyentes que fácilmente corremos el riesgo de perder de vista lo que enseña. Mis hermanos, Pablo está resumiendo aquí en una forma magistral, en una forma extraordinaria, la doctrina bíblica de la salvación y sus implicaciones. De manera que si tú logras entender la enseñanza de este pasaje, vas a cimentar tu vida cristiana sobre una base sólida y estable. Ahora, antes de pasar a considerar el contenido de esta declaración, permítanme tomar unos minutos para ubicar este texto en su contexto. Como vimos hace un momento cuando Marcos leyó las escrituras, estas palabras fueron pronunciadas en el contexto de una severa amonestación que el apóstol Pablo tuvo que hacerle al apóstol Pedro por la manera como se estaba conduciendo con algunos hermanos de la iglesia en Antioquía, los cuales no eran judíos de raza. Vean el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Debido a que en el Antiguo Testamento había muchas restricciones con respecto a las comidas, algunos en la iglesia no sabían cómo manejarse con los cristianos que eran de origen gentil, es decir, que no eran judíos de nacimiento, no eran judíos de raza, porque los gentiles no tenían las mismas limitaciones en cuanto a las comidas que tenían los judíos. Ahora, Pedro
no debía tener ninguna duda con respecto a eso, porque él escuchó de boca del mismo Cristo durante su ministerio, Marcos capítulo 7, versículo 18, que Cristo purificó todos los alimentos. Ninguna comida puede contaminar al hombre. Aparte de que en el capítulo 10 del libro de los Hechos vemos que a Pedro se le dio una visión, un lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales, y Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y el propósito de esa visión era mostrarle a Pedro que él no debía hacer acepción de personas. Así que durante un tiempo Pedro estuvo compartiendo con sus hermanos gentiles, comiendo con ellos, pero tan pronto llegó una delegación de judíos desde Jerusalén, el gran apóstol Pedro comenzó a retraerse, comenzó a apartarse de estos creyentes, no porque lo hubiera cambiado su convicción, sino por temor a lo que pudieran pensar de él estos judíos que habían llegado, como dice en el versículo 12. Fue por eso que Pablo tuvo que confrontarlo públicamente. ¿Ustedes se imaginan esto? A Pablo reprendiendo a Pedro públicamente en una iglesia. ¿Por qué Pablo hizo eso? Bueno, porque la falta de Pedro fue pública. Y por otro lado, porque la conducta de Pedro estaba haciendo un daño terrible en la iglesia. Noten el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, un hombre tan tierno de corazón, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo pudo haber acusado a Pedro de varias cosas. Él pudo haberlo acusado de temor a los hombres. Pedro, tú le tienes miedo a los hombres en vez de tener temor a Dios. Pablo pudo haber acusado a Pedro de ser un racista. Pablo pudo haber acusado a Pedro de haber actuado con rudeza con esos hermanos gentiles. Pudo haberlo acusado de ser un hipócrita, como de hecho el texto señala. Pero Pablo sabía que el problema era mucho más profundo. El problema era que Pedro no estaba andando rectamente conforme a la verdad del evangelio. Pedro no se estaba alineando conforme a la verdad del evangelio. Su forma de comportarse no era coherente con el evangelio que estaba predicando. Y si eso le pasó al apóstol Pedro, queridos hermanos, el evangelio tiene muchas implicaciones para nuestra vida práctica. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, obviamente en dependencia del Espíritu de Dios, de alinear todas las áreas de nuestras vidas con el evangelio que decimos creer, en tu matrimonio, en el trabajo, en la crianza de los hijos, en la forma como tú haces negocio, cómo te comportas con los demás miembros de la iglesia. Tenemos que estar alineados con el evangelio. De hecho, la palabra que Pedro usa ahí, que Pablo usa, es ortopodeia, de donde viene la palabra ortopedia. En este caso en particular, el comportamiento de Pedro no estaba tomando en cuenta que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra raza. Nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestras costumbres culturales, ni siquiera, amados hermanos, de nuestro esfuerzo en obedecer la ley moral ni la ley ceremonial de Dios. Nuestra aceptación delante de Dios depende de la obra de Cristo y solamente de Cristo. De manera que en el cristianismo tu origen racial no tiene relevancia, porque todos tenemos el mismo estatus judicial y espiritual delante de Dios. Versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, como lo veían los judíos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra justificación significa ser declarados justos o inocentes en el tribunal de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestra declaración de inocencia
En ese tribunal no depende de que nosotros guardemos la ley. ¿Escucharon bien, hermanos? Eso no depende de que nosotros guardemos la ley. Porque la ley más bien nos condena. La ley nos deja muy mal parados ante la justicia de Dios. Es por eso que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, porque esa ley es imposible de guardar. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escúchame, mi amigo, si tú estás tratando de salvarte guardando los 10 mandamientos, Dios dice en su palabra que tú estás bajo maldición. Dios no te va a bendecir por eso. Sigan leyendo el texto. Todos los que dependen de las obras de la ley para salvarse, obviamente, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Tú quieres salvarte obedeciendo la ley, guardando los 10 mandamientos? Bien, la demanda es muy sencilla. Tú debes obedecer perfectamente cada uno de esos mandamientos desde la niñez hasta la muerte. ¿Quieres salvarte guardando la ley? Ahí está el camino. Desde que naciste hasta que te mueras, debes obedecer perfectamente cada uno de los mandamientos. ¿Cómo podemos entonces ser justificados o declarados inocentes en el tribunal de Dios si todos somos culpables de haber violado esa ley en incontables ocasiones por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Por medio de la fe. Este es el mensaje del Evangelio. Que el pecador es declarado justo en el tribunal de Dios, no por su obediencia a la ley, sino por creer en Cristo, por descansar enteramente en su justicia perfecta y en su muerte en la cruz. Y es en ese contexto que Pablo declara en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué me he tomado la molestia de poner este texto en su contexto? Porque es un texto que muchas veces es mal interpretado. Mis hermanos, Pablo no nos está diciendo aquí, no nos está exhortando a que nosotros tomemos la cruz de Cristo y nos crucifiquemos juntamente con Él. La Biblia dice en otros lugares que todo el que quiera seguir a Cristo debe tomar su cruz y seguirle. En otras palabras, todo aquel que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, porque la cruz es un instrumento de muerte. Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar esa frase: toma tu cruz y sígueme, que probablemente ya no hace el mismo impacto. Pero ¿qué les parecería si yo cambiara el versículo y dijera: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame? ¿Lo entenderías mejor? ¿Para qué sirve la silla eléctrica? Para matarte. Para eso servía la cruz en el Nuevo Testamento. Toma tu silla eléctrica, dice Cristo. Qué llamado más extraño, ¿verdad? Un hombre que quiere que la gente lo siga. Imagínense diciendo a la multitud en aquellos días: tomen su cruz para que se crucifiquen allí, síganme a mí. Pero lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:20 es que nuestra crucifixión con Cristo es un hecho consumado si somos cristianos. Esto es algo que ya pasó. Estamos crucificados juntamente con Cristo y de eso, hermanos, depende nuestra salvación. Ahora, ¿qué significa eso en verdad? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos en el resto del mensaje. Leamos una vez más los versículos 20 al 21, porque Pablo explica aquí el significado del texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que si fuese posible
que un hombre se salvara guardando la ley, la muerte de Cristo en la cruz no tendría ningún sentido. Pero ya hemos visto que es imposible salvarse guardando la ley. Y por lo tanto, la muerte de Cristo sí tiene sentido porque Él murió en nuestro lugar. Nosotros somos la razón de su muerte. Aunque Él nunca violó la ley de Dios, sino que la cumplió a la perfección, Él decidió asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario, de tal manera que su muerte cuenta como si fuera nuestra muerte. Hermanos, lo que voy a seguir diciendo a partir de ahora es chocante y amerita poner cuidado en cada palabra. Oigan, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo aquí? Todos los creyentes estamos unidos a Cristo por la fe, unidos a Él. Se trata de una unión espiritual, es misteriosa, no podemos entenderla del todo, pero aún así es tan real como que estamos aquí en esta mañana. Y por sorprendente que te parezca, mi amado hermano, mi amada hermana, en virtud de esa unión que tenemos con Cristo, hace 2000 años tú fuiste crucificado con Él en la cruz. Ahí estaba Cristo, ahí estaba la cruz y tú estabas en el medio. Tú fuiste crucificado juntamente con Cristo. Escucha cómo el apóstol Pablo explica este pasaje en Romanos 6. De paso, Romanos 6 no es otra cosa que un comentario extenso de Gálatas 2:20. Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escucha, mi hermano, cuando a Cristo lo enterraron, te enterraron a ti con Él. El pasado de Cristo es tu pasado, porque estás unido a Él. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si cada uno de nosotros, los creyentes, fuimos crucificados juntamente con Cristo, mi hermano, esto significa que nuestro antiguo yo, que ha violado la ley de Dios muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, no existe más. ¿Tú escuchaste eso? El antiguo yo tuyo que violó la ley, ese individuo ya no existe. Fue crucificado con Cristo. Ese individuo fue clavado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todas nuestras deudas con la justicia divina fueron canceladas porque el que hizo esas cosas está muerto para Dios. Muerto y enterrado. Piensa en la cosa más vergonzosa que tú hayas hecho en tu vida. Todos tenemos cosas que nos avergüenzan. Piensa en la cosa más vergonzosa que tú hayas hecho. Si eres cristiano, esa deuda ya fue pagada en el Calvario, porque tú también moriste allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a suponer que un individuo tiene una deuda en el banco y no la puede pagar y el individuo muere. ¿Saben qué? Ya no debe nada. Eso es una de las bendiciones de morirse. Todas las deudas son pagadas. Ya tú no debes un centavo. Y lo mismo podemos decir de cada creyente en la presencia de Dios. Tú no tienes deudas. Porque la persona que cometió esos pecados ya murió. Juan Bunyan
el gran predicador del siglo XVII, autor del Progreso del Peregrino, lo dice de esta manera: es como si cada creyente tuviera un espejo mágico. En una de las caras es un espejo regular. Si nos miramos a nosotros mismos en esa cara, nos vemos tal cual somos, con manchas, verrugas y todo arrugado, dice Bunyan. Pero en el otro lado está la imagen del Hijo de Dios. Y cuando Dios nos mira, ¿desde cuál de los dos lados nos mira? Desde el lado donde está plasmada la imagen de su propio Hijo. Así nos ve Dios. Pablo lo explica en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y más aún dice en el versículo 4 que Cristo es nuestra vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y eso qué significa? Que así como nosotros participamos de la muerte de Cristo, también participamos de su resurrección. Así como nosotros participamos de la muerte de Cristo por causa de nuestra unión con Él. Cuando Él se levantó de la tumba al tercer día, mi amado hermano, tu nuevo yo resucitó con Él. Y eso se hizo una realidad en tu vida cuando tú creíste en Cristo. ¿Significa esto que nuestra personalidad queda completamente anulada porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? Por supuesto que no. Tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo. De hecho, Pablo usa varios pronombres personales aquí. No sé si lo notaron. Yo voy a leer el texto supliendo los pronombres que no están implícitos en el pasaje. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 4 yo, 1 me y 2 mí. 7 pronombres personales en un solo versículo. Hay paradojas aquí, hermanos, en este texto. Por un lado, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Por el otro lado, Pablo dice que estamos vivos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, por fin, ¿estás muerto o estás vivo? Estoy muerto en un sentido y vivo en otro. Estoy muerto en un sentido y vivo en otro sentido. Ahora, por el otro lado, Pablo nos dice que Cristo vive en él, pero al mismo tiempo nos dice que es Pablo el que vive. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne. ¿Cómo se explica todo esto? Querido hermano, querida hermana, escucha bien, porque lo que Pablo está diciendo aquí es extremadamente importante para tu vida espiritual. Estamos unidos a Cristo, y por causa de esa unión con Cristo, tu antiguo yo pecador fue clavado en la cruz del Calvario, pero Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día, y por esa misma unión que te llevó a experimentar su muerte, ahora experimentas su resurrección. El poder del Cristo resucitado es lo que ahora energiza tu vida para que puedas vivir para Dios, a pesar de la lucha que experimentas cada día por el pecado que todavía mora en ti. Escucha una vez más Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mis hermanos, esta es una noticia extraordinaria que nosotros debemos recordar continuamente en nuestra lucha contra el pecado.
Si bien es cierto que el pecado todavía mora en nosotros y por si acaso no como una bomba desactivada, sino como un enemigo cruel que quiere llevarnos a nuestro antiguo patrón de vida, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No tiene dominio. Sigue siendo un problema, pero dejó de ser nuestro rey. Y es importante que tú entiendas esto, sobre todo en medio de la lucha. Porque a veces uno dice, no, yo no puedo con esta tentación. No, tú sí puedes con esa tentación. En Cristo. En Cristo. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo. Una nueva vida que es energizada en la fe del Hijo de Dios. Como dice Pablo en este texto. Tú y yo estamos vivos. No fuimos anulados en la conversión, pero esta nueva vida que vivimos ahora es energizada por la fe. Es por fe que andamos, no por vista. Es por esa fe que somos convencidos de que ya no hay condenación para nosotros si estamos en Cristo. ¿Saben lo glorioso que es saber que cuando Cristo vuelva y regrese en gloria, nosotros compartiremos esa victoria con Él? Que no terminaremos en el infierno. ¿Cómo tú puedes pelear con energía una batalla si tú no sabes si vas a ganar o vas a perder? ¿Ustedes han visto esos matones del barrio? Imagínate este individuo que siempre en todos los barrios hay un matón que le da golpe a los otros niños. Y el niño tiene que enfrentarse con el matón y va pensando, yo sé que me va a dar, yo sé que me va a dar. Ya perdió la batalla. El miedo no lo deja pelear. Hermanos, la batalla está ganada. Cristo venció. Esa es la idea que estamos tratando de transmitir aquí. Y es por la fe que yo creo eso, a pesar de la lucha que veo en mi propio corazón. Pero es por esa misma fe que tenemos la certeza de que el pecado ya no nos gobierna a su antojo, porque fuimos librados de su dominio. Y aunque la lucha se torna agresiva en ocasiones y de verdad casi insoportable, lo cierto es que ya no somos esclavos del pecado. Pero es también por esa fe que podemos apropiarnos cada día del amor inquebrantable de Cristo que se manifestó en la cruz del Calvario y que nos mueve gozosa y agradecidamente a vivir para Él y no para nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, 2 Corintios 5:14, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo manifestado en el Calvario, mi hermano, es la gasolina que pone en movimiento nuestra devoción por Cristo. Así que, mi hermano, nunca interpretes el amor de Dios por tus circunstancias. Nunca interpretes el amor de Dios por tus circunstancias. Interprétalo a través de la cruz. No importa lo que esté pasando en tu vida en este momento. Si eres cristiano, es porque Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti. Te amó y te ama y te amará, porque su amor no cambia. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es la enseñanza de este texto para la vida cristiana? Yo todavía tengo un yo. Cuando yo pienso, soy yo el que piensa. Cuando yo decido algo, soy yo que decido. Lo que ahora vivo en la carne, yo. Pero Pablo nos está diciendo aquí que ese yo que ahora soy yo, no es el yo que yo era cuando era un impío. Es un nuevo yo. Ese yo sigo siendo yo, pero no es el mismo yo que era antes. ¿Se entiende eso? Soy yo, pero no soy yo, pero sigo siendo yo. El yo que cometió muchísimos pecados contra Dios ya murió. Ahora soy un nuevo yo que está verdaderamente vivo,
únicamente por causa de Cristo que vive en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese yo está vivo porque Cristo vive en mí. Es un nuevo yo, aunque sigo siendo yo. ¿Cómo podemos explicar, mis amados hermanos, el deseo que los cristianos, los verdaderos cristianos sentimos de hacer la voluntad de Dios a pesar de las muchas tentaciones que tenemos que enfrentar cada día? ¿Cómo explicamos eso? ¿O sabes por qué tú has podido resistir a lo largo de toda tu vida cristiana, independientemente de todas las aflicciones que seguramente has tenido que experimentar y que vas a seguir experimentando en este mundo caído? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos siguen siendo cristianos? Si la vida cristiana a veces es tan difícil, ¿por qué? Oigan lo que Pablo responde en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y ahora escuchen, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Wow! O sea, cuando yo tengo problemas y todavía yo sigo corriendo la carrera de la fe, con los ojos puestos en Jesús, es porque la vida de Jesús se está manifestando en mí y en ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todavía tú sientes vergüenza cuando pecas? Y eres guiado al arrepentimiento en vez de quedarte atrapado en tu pecado. ¿Sabes por qué es eso? Porque Cristo vive en ti por su Espíritu, si eres creyente. Cristo vive en ti. Eso fue lo que el Señor prometió a los discípulos en el aposento alto, Juan 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Cristo, vendré a vosotros. Y Él no está hablando allí de su segunda venida. Él está hablando de la morada del Espíritu de Cristo en nuestro corazón. No somos huérfanos. Cristo vive en mí. Él ascendió a los cielos, pero Él mora en nosotros por su Espíritu. Y aunque tú no lo percibas conscientemente, Él está allí dentro de ti animándote a seguir corriendo la carrera. Sin importar los obstáculos, sigue corriendo, sigue corriendo. Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de entender del todo cómo es que el Espíritu mora en el creyente. Eso es incomprensible. Pero aún así, Dios quiso revelar esa verdad en su palabra. Aunque Él sabía de antemano que nosotros no íbamos a poder entenderla del todo, Dios quiso revelar esa verdad para fortalecernos, para darnos esperanza, consuelo, para que podamos aferrarnos a esa verdad de las Escrituras en nuestra lucha contra el pecado. Nosotros cantábamos hace un momento, yo no sé por qué la gracia de Dios me escogió, yo no sé cómo es que el Espíritu Santo convence al pecador, pero yo sé una cosa, el Espíritu está en mí y el Espíritu me ayudará a terminar esta carrera por encima de mí. Hay algo que nosotros debemos hacer con esta enseñanza bíblica, aunque no la entendamos del todo. Por ejemplo, esta doctrina resalta el hecho de que nuestra identidad está en Cristo. ¿Ustedes han visto esa película donde hay un individuo que testifica contra la mafia y hay que hacerle un cambio de identidad? ¿Han visto eso? Le cambian el nombre, alguna cirugía plástica le hacen, lo cambian de domicilio, nadie sabe. Nada más un agente del FBI sabe dónde está el individuo. Bueno, mi amado hermano, cuando tú te convertiste a Cristo, hubo en ti un cambio de identidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Esto es algo que debemos recordar continuamente. Nuestro yo pecaminoso murió en la cruz del Calvario y ahora vivimos una nueva vida que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es entonces lo que te define como cristiano? ¿Qué te define a ti? ¿Qué eres tú? Imagínate que alguien te diga, háblame de ti. ¿Qué eres tú? ¿Qué te define? Mira, mi hermano, no son tus dones o habilidades. No es tu capacidad intelectual. No es tu profesión. No es tu profesión. No es tu estado civil. Soltero, casado, divorciado, viudo. No es tu condición económica. Rico, pobre, clase media. No es ni siquiera tu nacionalidad. Sí, somos dominicanos, pero eso no es lo que te define. De hecho, mucha gente se va a Estados Unidos y jura por la bandera americana. Por encima de todas esas cosas perecederas, tú eres cristiano. Eso es todo. Tú eres cristiano. Cristo vive en ti. Y eso es algo que nunca cambiará independientemente de las circunstancias. Por eso alguien decía que llegar a ser cristiano es la única manera de descubrir nuestra verdadera identidad. Dice este autor, nunca encontraremos nuestro verdadero yo. Hay personas que dicen, me fui del país porque yo no me encontraba a mí mismo. Yo recuerdo una vez un amigo de Gamal, mi hermano, que se fue para vivir para Nueva York, era de Santiago. ¿Y por qué te mudaste? Dice, bueno, porque no me encontraba a mí mismo. Dice, bueno, si tú no te encontrabas en Santiago, en Nueva York es más difícil. Es más grande. Hay gente que siempre está buscando su identidad. Yo no me encuentro. Dice este autor, nunca encontraremos nuestro verdadero yo hasta que lo encontremos en Cristo. Nuestra identidad es establecida por nuestra unión con Él. Por lo tanto, tener una sana autoimagen consiste en vernos a nosotros mismos como lo que somos en Cristo. Es así como Dios nos ve. Cuando Dios nos mira, Él no nos mira ni nos trata como lo que nosotros éramos antes de ser cristianos. No, Él nos mira y nos trata como Él mira y trata a su Hijo. A su Hijo. Porque nuestra vida está escondida en Él. Cristo, mis hermanos, es la razón de cada una de las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios cada día. Porque Dios se relaciona con nosotros a la luz de nuestra unión con Cristo. Esa es la enseñanza de Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No somos aceptados delante de Dios por nuestra obediencia. No somos aceptados delante de Dios por el desempeño de nuestros deberes. Somos aceptados delante de Dios únicamente por la obediencia de Cristo. Todo lo que Cristo merece. Y ustedes saben que aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad. Pero óyeme bien, mi hermano. Todo lo que Cristo merece, nosotros lo merecemos también. Somos coherederos juntamente con Cristo en la presencia de Dios. Él nos ve como Él ve a su Hijo. Él puso en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. O como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él.
justicia de Dios en él. Así que el perdón de todos nuestros pecados, por gloriosa que esa bendición pueda ser, es únicamente la mitad del evangelio. ¿Tú oíste eso? El perdón de los pecados es solamente la mitad del evangelio. ¿Qué pasaría si tú tienes una deuda bancaria y una persona muy generosa decide eliminar esa deuda? ¿Cuánto tienes en tu cuenta bancaria? 0. Ya no tienes deuda, pero tu cuenta sigue en 0. Porque esa persona se limitó a pagar tu deuda. No, pero Cristo no solamente pagó nuestra deuda. Es más glorioso que eso, hermanos. Es que Él puso en nuestra cuenta las riquezas de su justicia perfecta. ¡Wow! ¡Wow! Por otra parte, hermanos, esta enseñanza bíblica es un poderoso aliciente para luchar contra el pecado. Esta enseñanza bíblica es un poderoso aliciente para luchar contra el pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros. No somos salvos por guardar la ley, porque la salvación que Cristo compró para nosotros nos imputa o pone en nuestra cuenta su obediencia, pero fuimos salvos para guardar la ley. Que nadie se equivoque en eso. No somos salvos por guardar la ley, pero fuimos salvados para poder guardar la ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. Podemos luchar contra el pecado porque ya no somos sus esclavos. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que lo que la carne no pudo hacer, el Espíritu de Cristo morando en mí me ayuda a hacerlo, el que obedecer la ley. ¿Tiene la ley algún problema? No, la ley es un buen capitán, pero la carne nuestra es un mal soldado. Y Pablo dice, lo que la carne no pudo hacer, ahora el Espíritu te capacita para hacerlo, para obedecer la ley. No, los cristianos tomamos en serio la ley de Dios, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. De igual manera, y siendo todavía más específico, esta enseñanza es un antídoto contra el orgullo espiritual. Y eso sí que es una maldición en la iglesia, el orgullo espiritual. Porque todo aquello que pudiera distinguirme y colocarme por encima de los demás, saben que en realidad no sirve para nada delante de Dios. Miren, hermanos, si hay algo que es contrario al evangelio, es el orgullo espiritual. Eso es un cáncer en la iglesia. Dice Pablo, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El pecado es tan engañoso. Como los cristianos sabemos que si nos comparamos con el carácter moral de Dios, vamos a quedar muy mal parados, preferimos compararnos con los demás. Yo sé que yo no soy perfecto, pero soy mejor que tú. O sea, yo no soy perfecto, pero me siento bien porque en la iglesia, mira, hay hermanos que no me dan ni por los tobillos. Yo soy mejor. Miren, mis hermanos, es ese sentido de competencia lo que produce discordia y división en la iglesia. Y nos coloca en la posición de tener que defendernos todo el tiempo, porque nuestra reputación es lo que cuenta. Tengo que estar protegiendo mi reputación. No, mis hermanos, en el cristianismo hay uno solo que merece gloria, honor y alabanza, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y todos los creyentes somos igualmente aceptados en la presencia de Dios únicamente por causa de Él. Por lo tanto, un cristiano que se siente orgulloso de sí mismo está siendo inconsecuente con el evangelio que dice creer. Pero no quisiera terminar sin dirigir unas palabras a cualquier persona que esté en este lugar tratando de ganarse su salvación por medio de su esfuerzo. Mi amigo, escucha una vez más Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz? Si hubiésemos podido salvarnos en nuestra propia obediencia, ¿qué sentido tiene? De haber sido así, dice Pablo, la muerte de Cristo en la cruz dejaría de ser una muestra de amor de parte de Dios para llegar a ser la cosa más absurda que alguna vez haya ocurrido en la historia humana. Alguien lo ilustró de esta manera. Imagínate que tu casa se está quemando, ardiendo en llamas. Pero tanto tú como tu esposa, tus hijos, pudieron escapar a tiempo. Y alguien viene y te dice, déjame mostrarte cuánto yo te amo. Y se arroja en medio de las llamas hasta morir carbonizado. ¡Qué absurdo! Eso es una tragedia. ¿Y para qué rayo murió ese individuo? Eso es una pérdida humana sin sentido. Ahora imagínate que estás atrapado en medio del fuego y no vislumbras ninguna posibilidad de poder escapar de aquel infierno. Y alguien te grita desde fuera, no te preocupes, yo te amo lo suficiente como para dar mi vida por ti. Y de inmediato penetra en tu casa, te protege como un escudo humano para que puedas salir ileso de allí. Pero la persona recibe quemaduras de tercer grado y no bien sale de las llamas, muere inmediatamente. La historia cambia, ¿verdad? En ese caso, no te quedaría la menor duda de la magnitud de su amor por ti. Si fuese posible para el hombre salvarse a sí mismo, entonces la muerte de Cristo en la cruz es como ese hombre que se arrojó en las llamas y ya la familia estaba salva. Ya el esposo hizo lo que había que hacer para salvar a su familia y se salvó él mismo. Esa muerte sería absurda. Pero si él murió para salvarnos, entonces esa muerte lo significa todo. Si él murió para salvarnos, esa muerte lo significa todo. Y no tendríamos un gozo mayor que gastar nuestra vida viviendo para él. Mi amigo, no te vayas de aquí tratando de lograr lo imposible. Nadie puede salvarse sin Cristo. Por más esfuerzo que haga, en ningún otro hay salvación. Pero su gracia está disponible hoy para todos los que reconozcan su impotencia y vengan a él humillados, arrepentidos, pidiendo perdón por sus pecados. La salvación, mi amigo, está disponible para ti hoy. Ven a Cristo para que puedas decir juntamente con nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Ring around the rosy, a pocket full of posies. Doctor gave you diagnosis, turns out you're just hella nosy. You're always in my business, but this ain't a floral shop. I wish you would begonia, but you never seem to stop. So why don't you mind your own? You've been in the class too long. You singing the same damn song, time for you to move along. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries
stressing all the time? Stop and give the roses a smell. There's so much more to life than trying to give everybody hell. You used to make me laugh a little, you used to be so silly. Now one day you're a daffodil, the next day you're a lily. Your two lips short you a lot of flap. You should close them like a Venus flytrap. I don't wanna hear what you said. I don't want your weeds in my bed. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Why are you stressing all the time? Stop and give the roses a smell. There's so much more to life than trying to give everybody hell. You used to make me laugh a little, you used to be so silly. Now one day you're a daffodil, the next day you're a lily. Your two lips short you a lot of flap. You should close them like a Venus flytrap. I don't wanna hear what you said. I don't want your weeds in my bed. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my